A las 3:39. En breve vamos a hablar del toque de queda que ya ha sido decretado por el presidente de la República. Así es, será a partir de las 8 de la noche. Ahora nosotros hacemos un paréntesis para hablar con un entrañable y caro amigo, ¿no? Sí, debió estar en Panorama Semanal hace mucho. ¿Cuál? Mario Lama. No, pero es que si él está, no puede estar el otro. Bueno, pues eso sería una guerra de cañones. El otro 150 milímetros y retroceso por un lado y el otro no, pero que además el otro es un, tú sabes, es que la mesa es muy chiquita, pero hacemos una mesa más pero la vaina es el otro, porque yo estoy loco porque Mario Valle, pero la vaina es el otro. Sí, el otro. El otro. Ahora yo estoy con el otro. Porque te dio coba el otro. No, ayer lo primero. Es que el otro es filósofo. Y bueno, no, pero es que a Mario no le gusta la teoría. No, Mario es las dos cosas. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, queridos amigos, escuchándolo siempre y agradecido por haber estado con ustedes. Lo que pasa con Héctor es que Héctor es muy celoso de su popularidad. Pues popular. Sí, porque lo es. Sí, la junta con Ricardo y con ustedes lo ha elevado. Ahora, él siempre ha tenido su surrapa, ¿tú ves? No, sí, es así. Esto no es. Además, yo creo que como ustedes son demasiado teóricos y filósofos, yo no creo que yo como que no encajo ahí. Pero no te guilles, Mario, que tú también. Hace falta un hombre aterrizado. Porque ellos lo que viven en el aire, ellos dos, entonces nosotros. Oye, doctor, hablemos de esta situación, de esta pandemia, de la. Exacto. No, Mario es un político muy buen analista también. Sí, usted que es un estudioso del sistema de salud, quisiéramos evaluar con usted la respuesta que ha ido dando el sistema en estos primeros días, sobre todo después de que se asumió con algún nivel de drasticidad el control de la enfermedad. ¿Cómo usted lo evalúa? Mira, todas las disposiciones que han venido del Estado son correctas, se estaban pidiendo desde hace mucho tiempo. Lo único que ha ocurrido es que esas respuestas fueron tardías, no fueron acorde con el momento en que se necesitaba. Todos sabíamos de lo que estaba ocurriendo en el mundo, teníamos la experiencia de Chile. En ese momento, cuando todavía no teníamos casos reportados en República Dominicana, ya España y ya Italia estaban teniendo casos significativos y ya nosotros lo sabíamos. Teníamos nuestras puertas abiertas. ¿Sabes? Una de las disposiciones que hacen la mayoría de los países del mundo es cerrarse a esos lugares, esos países donde hay casos activos en números importantes. Pero el problema es que ya lo tenemos y hay que contener la enfermedad. Y todas las disposiciones que se ha tomado son correctas y ahora se necesita la colaboración de la población para romper lo que puede venir en pocos días, porque apenas estamos comenzando en un proceso. La capacidad de infección, de transmisión de la infección del virus es muy alta. Cada persona puede contagiar entre 2.8 y 4.3 con un promedio de 3. O sea, y esas mismas 3 personas también pueden seguir propagando la enfermedad, lo que significa que en un periodo corto de tiempo podríamos tener una cantidad muy grande de pacientes en la República Dominicana. Por tanto, hacer la cuarentena voluntaria u obligatoria es mandatoria. O sea, me imagino que el Estado está haciendo gradualidad, pero lo que nos va a dar la experiencia de si el sistema, si la gradualidad está funcionando es el número de casos. Y para eso se necesita una voluntad del mismo Ministerio de Transparencia con un sistema de notificación diaria de casos positivos. Y sobre todo el mapeo geográfico para nosotros poder saber dónde están los brotes activos y poder hacer las barreras epidemiológicas que se necesitan. Muchos países incluso han tenido que cerrar ciudades, una entre otras, de libre circulación, para evitar que lleguen a lugares donde todavía no hay casos reportados. Entonces, todas estas cosas son importantes, pero mucho más importante
en los países que han podido contener es la facilidad al acceso de las pruebas diagnósticas. Esto, la experiencia de Corea no ha dado muchas lecciones, donde los países donde restringen las pruebas no pueden hacer la barrera epidemiológica. Entonces, este punto es vital en este momento. Bueno, Mario, una pregunta. ¿Es creíble el conteo de contagiados y fallecidos en la República Dominicana, que podríamos calificar de afortunado, si tomamos en cuenta que el contagio es exponencial, la progresión de los contagios son exponenciales? ¿Se puede creer en el conteo diario que se hace aquí? Yo oí al ministro hoy hablando y tuve mis dudas, tomando en cuenta las características exponenciales del desarrollo del contagio. Fíjese cómo el ministro inicia, él dice, por la inclusión de otros laboratorios, ya tenemos más casos. Eso te dice que el ministerio estaba siendo muy selectivo al momento de hacer las pruebas. Aparentemente por la misma imposibilidad de tener grandes cantidades de kits de pruebas, estaban seleccionando solamente los casos muy probables. Entonces eso significa que todos los sospechosos, que todos los probables contactos no se estaban haciendo a menos que tengan sintomatología. Eso es una apreciación personal. Y sí sabemos que debe haber subregistro. Se estima que por cada paciente positivo puede haber mínimo 5 personas no diagnosticadas, sobre todo porque el periodo de incubación va de 2 a 14 días y la mayoría de los síntomas comienzan 11 días después de la exposición. Por tanto, hay que hacer prueba y hay que hacer cuarentena. Eso son 2 reglas indispensables para poder contener el brote y sobre todo porque el crecimiento es exponencial. Esto va a crecer mínimo un 60% cada 5 días y aquí vamos incluso por encima de la velocidad de eso. Fíjense la experiencia de Italia. Italia hoy reporta 623 pacientes, me parece, muertos. El día anterior 575. En 2 días Italia tiene 1.100 y algo de muertos. Es una cifra escandalosa y tiene también más de 1.000 camas ocupadas en unidades de cuidado intensivo. O sea que esto es serio. Doctor, nosotros entramos tarde, ya lo han dicho varios médicos aquí con los que hemos hecho contacto. Ahora, la capacidad de respuesta frente al incremento exponencial del número de respuesta hospitalaria para internamiento, para tratamiento, ¿cuál es? Tenemos 2 hospitales disponibles hasta el momento, el Ramón de Lara y el Hospital de la Policía, pero hoy estamos recibiendo llamadas de médicos de Santiago que no saben qué hacer. Fíjate que anda circulando también por las redes médicos de Samaná que están llamando la atención del Estado para saber cómo lo pueden ayudar, incluso porque no tienen ningún tipo de protección y aparentemente tienen la sospecha de estar expuestos a algunos tipos de pacientes positivos. República Dominicana nada más tiene en el sistema público 475 camas de unidad de cuidado intensivo, lo que representa menos de 6 camas por cada 100,000 habitantes. Estamos colocados en los últimos lugares de cama disponible por tasa de habitantes y el 20% de todos los pacientes, el 5% de todos los pacientes críticos, que son casi un 20%, podrían en algún momento ameritar una unidad de cuidado intensivo. O sea que es momento de tratar de contener el colapso hospitalario, tratando de hacer que los números de casos se reduzcan y se prolonguen en el tiempo, y eso es la cuarentena. La cuarentena hay que apoyarla 100% y que debe tratar de que sea voluntaria, pero si no, el Estado va a tener que intervenir para que la gente se quede en su casa. Esto es obligatorio. Corrígeme, Mario, si el razonamiento mío
es incorrecto. Pero hasta ahora parece que se ha mantenido su presencia básicamente en la clase media por ser un problema importado, un problema de salud importado. Lo han traído la gente por avión, básicamente. Sí. Si eso entra con fuerza a los sectores más populares donde el hacinamiento es mayor, la aproximación del individuo con el otro es mayor, el crecimiento adquiere una velocidad mucho mayor, ¿verdad? Sí, hay 3 fases en el proceso del coronavirus. La primera, la importación, que fue donde estábamos inicialmente. La segunda, la transmisión comunitaria, que ese importado se lo pasa a un nativo. Y luego aparece la etapa más peligrosa, que es la diseminación, donde ya anda circulando y aparecen casos y usted no sabe de cuál fue el contacto porque no hay un foco determinado. Y ahí es donde estamos casi llegando, de que van a comenzar a aparecer personas que no van a saber cuál fue la fuente inicial de contagio, y eso significa virus activo circulando. Como es un virus importado, generalmente lo adquieren los niveles socioeconómicos un poco más elevados, los que pueden viajar o los que pueden estar en contacto con extranjeros, ya sea en hoteles, en cruceros, y luego va a ir bajando a otros niveles de la población, y ahí es donde va a venir realmente el problema. Fíjate, si tú revisas los primeros 20 o 25 casos en República Dominicana, casi todos son clase media o clase alta, pero que son los que tienen más capacidad de hacer frente a estos tipos de situaciones. Mario, precisamente, nosotros antes de todo esto teníamos menos de 160 camas de UCI, de cuidado intensivo, ¿verdad que sí? Sí. Antes. Ahora, unas 475 camas en el sistema público completo nacional. Estoy hablando a nivel público completo nacional. Completo. Pero tú sabes, y a nivel privado hay más o menos la misma cantidad. Sí. Pero un paciente en una unidad de cuidado intensivo donde hay 5 camas que pueden estar ocupados por una hipertensión, por cualquier entidad, problema, sí, por cualquier otra cosa, tú no puedes colocar un paciente con coronavirus. Imposible, no puedes colocar uno de coronavirus a un paciente clínico de otra entidad. Entonces se necesitan destinar lugares especiales, aislados y especializados con su respiradora y todos sus aditamentos de cuidado intensivo. Exactamente. Mario, en total, ¿cuántas tenemos hoy? Bueno, oficiales 72 casos. Sí, oficiales. Pero eso, como dice Domingo, nosotros sabíamos que se iba a disparar y la gente debe estar preparada para cientos de casos. Así es, 60 y algo en aislamiento, y el que está aislado es porque es altamente sospechoso, tiene toda la sintomatología y posiblemente se está en espera de resultados. Sí. Y hay en cuarentena o en observación unas 300 personas, y de eso mínimo el 25% podría estar positiva. En el caso... tomando el patrón epidemiológico que se utiliza. Sí. Sí. No, lo que se utilizan. Vale, que se utiliza. Mira, sí, que iba a decirte finalmente que vi hoy en Perú que van a hacer un hospital igual que el de los chinos, grandote, de más de 1000 camas, pues ellos están previendo que se va a expandir con una velocidad pasmosa en su país. O sea, ellos están previendo mejor tener cosas de más y no que le falte. Sí, hay que hacer las previsiones en salud, pero también tenemos que cumplir la obligatoriedad de la cuarentena. Yo insisto en que todavía podríamos tener tiempo para controlar el asunto. Bueno, se ha decretado a partir de esta noche. Se ha decretado el toque de queda. Eso significa que el gobierno tiene información de que no están cumpliendo la gente y que hay más casos. Eso es lo que significa eso. Sí, reduce la posibilidad, pero recuerda que el virus se contagia de noche y de día. Eso es verdad. No, y con eso, con el toque de queda, lo que se trata es de evitar la vida nocturna, la diversión, que es lo que propicia. Si sucediera que quedara sin trabajo
en la receta, que no queremos eso. Ya aquí tú tienes una silla, ¿viste? En Panorama, yo estoy trabajando para Panorama. No, Panorama no, ahí yo no te recomiendo, ahí tú vas a tener problemas. Yo le he pedido un chance a ustedes hace mucho. Yo no tú sé sabes cómo por qué que tú no más. estás allá, tú sabes quién es que se opone, el otro. No, denme un chance. Yo prometo estar a la altura de ustedes. Yo estudio un poquito. No, Panorama lo que necesita es reforzar el aterrizaje. Porque mira, yo le hago una promesa. Yo cada día me dedico a aprender 10 nombres de autores diferentes de libros. No, pero no te burles de Domingo. No, oye, Panorama necesita ser aterrizado. Porque está en el aire. Ellos viven por los espacios siderales. Si el otro lo permite. Además yo me intimido. Ahí está André L. Mateo, eso es Grandes Ligas. Sí, Domingo, pero André aterriza. Los otros dos no aterrizan. Mario, finalmente, si el otro lo permite, después de las elecciones de mayo, hablamos. Sí, claro. Sería un